Para esta audiencia en contra del expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, me están anunciando que el mismo señor Aníbal Torres va a ejercer su defensa sin necesidad de tener un abogado. Recordemos que esta denuncia fue presentada por el almirante Jorge Montoya Manrique contra el expresidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, por presunta infracción constitucional de los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Muy bien, ahora sí, escuchemos a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la congresista Lady Camones. Inicia la audiencia. Su asistencia, 22 congresistas, no tenemos ninguno con licencia, por lo que el quórum reglamentario para la presente audiencia es de 13. Y contando con el mismo, siendo las 6 de la tarde con 56 minutos del día de hoy, martes 28 de noviembre de 2023, iniciamos la audiencia de la denuncia constitucional 290. En consecuencia, procederemos a identificar a las partes convocadas, quienes han sido debidamente notificadas. Por favor, secretario técnico, procede a identificar a las partes convocadas. Con su anuencia, señora presidenta, vamos a proceder con lo que ha dispuesto y con lo que dispone también el reglamento del Congreso de la República. A identificar a las partes del presente proceso de la denuncia constitucional 290. Señor congresista Jorge Montoya Manrique, en calidad de denunciante, por favor, acredítese indicando sus nombres y apellidos completos y número de DNI. Jorge Carlos Montoya Manrique, DNI 4. Gracias, señor congresista. Parte denunciada. Expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, en calidad de denunciado. Por favor, indicar sus nombres y apellidos completos, número de DNI e indicar quién lo acompañará en su defensa técnica. Buenas tardes. Aníbal Torres Vázquez, DNI 50. Ejerceré mi autodefensa como abogado con registro CAL 04531 del Colegio de Abogados de Lima. Gracias, señor expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez. Señora presidenta, las partes han sido debidamente acreditadas. Es todo cuando tengo que informar. Gracias, secretario técnico. Conforme al numeral D4 del inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la audiencia será pública toda vez que la imputación se trata de infracción a la Constitución y no de presuntos delitos. En consecuencia, procederemos a darle la palabra a la parte denunciante. Tiene la palabra el señor Jorge Montoya Manrique para que expongan el término de 15 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes y por su intermedio saludo a los presentes en la audiencia. Señora presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, señores congresistas que integran esta subcomisión y partes procesales presentes, damas y caballeros. Existe un viejo adagio popular que dice: la justicia tarda pero llega. Es precisamente hoy que nos encontramos procesando constitucionalmente al denunciado Aníbal Torres Vázquez, contra quien formulé el 16 de agosto del 2022 denuncia constitucional ante esta subcomisión, y la ampliación de denuncia de fecha 2 de septiembre del 2022, cuando en ese momento el denunciado era un poderoso presidente del Consejo de Ministros, político altamente confrontacional con el Congreso de la República, presentando cuestiones de confianza desafiante y irrespetuoso, buscando provocar permanentemente la censura de su gabinete con el propósito de llegar a una disolución del Congreso de la República. Quiero destacar que mi denuncia fue presentada cuando el hoy procesado constitucionalmente Aníbal Torres Vázquez se desempeñaba como presidente del Consejo de Ministros, y no se trata de hacer leña del árbol caído en la hora actual, donde vienen respondiendo la justicia por los demanes y el desgobierno generado. Mi denuncia contra Aníbal Torres Vázquez se hizo en ese momento porque demostraba un comportamiento obsceno y de permanente abuso de poder, altamente antidemocrático y subversivo, contrario a la Constitución, incurriendo en ilícitos penales, valiéndose de los recursos del Estado y el poder que detentaba, con la complicidad del expresidente golpista y hoy preso Pedro Castillo Terrones, ambos cómplices de estos actos lesivos contra nuestra patria. En este sentido, me ratifico en todos sus extremos en la denuncia constitucional 290 por las presuntas infracciones constitucionales de los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución, por haber realizado de manera inconstitucional e ilegal los denominados consejos de ministros descentralizados
de manera incompatible con los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, número 29158, habiéndose realizado 19 de estas reuniones, sin contemplar las solemnidades y exigencias legales para su realización, habiendo derivado en reuniones de carácter político partidario, sin actas que sustenten su realización, totalmente ajenas al marco constitucional y legal vigente, de manera tal que esas sesiones habrían transgredido los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que señala que las sesiones del Consejo de Ministros tienen como finalidad coordinar y evaluar la política general del gobierno, así como las políticas nacionales y sectoriales y multisectoriales, adoptar decisiones sobre asuntos de interés público y promover el desarrollo y bienestar de la población, entre otras funciones contempladas en la norma, situación que dista de lo que realmente sucedió, ya que de la revisión de las actas supuestas, de la supuesta sesión del Consejo de Ministros no se habría cumplido con el contenido y forma de la misma. Estas habrían fungido de espacio de recepción de pedidos o exigencias de diversas autoridades o sectores en cada región y una exposición de los ministros asistentes. Es importante señalar que al revisar las actas de estas reuniones nos dimos con la sorpresa que todas tienen el mismo formato y que, por ejemplo, en las actas correspondientes a Cajamarca, Ancash y Arequipa, únicamente se ha cambiado el lugar de realización, teniendo idéntico contenido. Asimismo, de la revisión de las actas se tiene que no se llegó a ningún acuerdo concreto sobre alguna política pública, proyecto de infraestructura o norma legal o reglamentaria, que sería objeto de impulso, siendo pues ajenas al marco normativo constitucional y legal vigente. También se realizaron en estos pseudo consejos de ministros descentralizados discursos ajenos a las funciones y atribuciones propias del Consejo de Ministros, llegando a convertirse en espacios de articulación y arenga política donde se buscó soliviantar a las poblaciones más vulnerables, jugando con sus necesidades e históricas reivindicaciones, sirviendo de escenario para organizar marchas y protestas contra el Congreso de la República y el quiebre del sistema democrático. Producido el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, toda esta prédica violenta que se había regado y articulado por todo el país a través de los consejos de ministros descentralizados, en especial en el sur andino, dio sus frutos, traducidos en las violentas sazonadas y supuestas tomas de Lima que dieron lugar a constantes manifestaciones violentas, ataques a locales públicos y privados, el incendio y toma de campamentos mineros, parálisis de la economía local y, lo más grave, la muerte de inocentes ciudadanos, policías y miembros de las Fuerzas Armadas, producto de haber instigado una grave conflictividad social, cuyos responsables son el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, los cortesanos ministros que lo acompañaban y Pedro Castillo, actualmente preso en la DINOE por acción de la justicia. Ellos son los verdaderos responsables de las decenas de muertes por los actos de terrorismo y violencia en las que se incurrieron, la destrucción de la propiedad pública y privada y los millones de soles que ha costado a nuestra economía haber paralizado al país y a su medio de producción durante casi 4 meses, viéndose seriamente restringido el transporte aéreo, terrestre y fluvial, cuyos efectos hoy se vislumbran en la economía nacional con la recesión y la caída del crecimiento del Producto Bruto Interno. Estos corruptos e irresponsables que tuvieron a su cargo la conducción del país deberían de responder ante la justicia en su momento por el enorme daño producido. Para graficar y entender el despropósito que fue la realización de estos pseudo consejos de ministros descentralizados, solicito a la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se proyecte un video que ha sido ofrecido como prueba en el presente caso, donde Aníbal Torres clausura el 16º Consejo de Ministros descentralizado en Tacna. De este modo, recordar estos oscuros momentos que vivió nuestra patria y cómo esta gavilla de políticos impresentables manoseó el funcionamiento del Estado, devaluó su autoridad y maltrató el sistema democrático. Por favor, señora presidenta, si pudiera ordenar la visualización del video. Autorizado, congresista. Gracias, señora presidenta. De la República, Pedro Castillo. Autoridades presentes, ciudadanas, ciudadanos. Quiero expresar mi satisfacción por la jornada de este día. El terminar este Consejo de Ministros descentralizado con autoridades y líderes locales de esta tierra y verlos decididos a trabajar con el gobierno nacional fortalece nuestra visión de un país unido e integrado. Ustedes han explicado sus demandas prioritarias. El Consejo de Ministros, o sea, cada ministro,
ha dado una respuesta a esas peticiones. Un Consejo de Ministros cohesionado alrededor de la figura de nuestro presidente, Pedro Castillo. Cada ministro convencido de la honestidad de nuestro gobernante. No obstante, que existe un plan, como he dicho en otras ocasiones, para imputarle la comisión de delitos sin ninguna prueba. Y en ese plan están implicados, por supuesto, algunos miembros de la ultraderecha que no quieren reconocer que él ganó las elecciones para presidente de la República, por ciertos medios de comunicación que no podemos callar, por ciertas autoridades del Ministerio Público. Y ustedes dirán, ¿cómo afirma esto tan cuestión sumamente grave? Yo hablo con la verdad. Y como he dicho, sobre la base de hechos y sobre la base de pruebas. Solamente les pongo un ejemplo. El de la señora Caroline, que se ha declarado ella misma ser una delincuente. ¿Acaso no saben los fiscales que ven este caso? ¿Acaso no conocen los medios de comunicación que tanto la mencionan? Que esta señora tiene 7, 8, 9 versiones sobre un mismo hecho. ¿Y qué persona honesta puede creer a esa persona que está diciendo la verdad? Sería justo que yo, a un periodista que me entrevista y que se da de muy capaz, adopta sus voces allí, que yo le diga, y que yo he estado frente a ellos, y yo le diga, no, pero mira, la empresa que te contrata y para la cual trabajas recibió una fuerte cantidad de dinero en efectivo sin haber pasado por los bancos. Y eso es corrupción, por lo tanto tú eres corrupto. Claro, yo no le puedo decir eso, porque soy una persona decente. No puedo hacer imputaciones falsas. O le puedo decir a otro periodista, cuando me entrevista y yo lo tengo allí a mi disposición, lo puedo decir, pero la prensa concentrada a la cual perteneces y que te emplea, ¿fue de propiedad o es de propiedad de unos del Club de la Construcción que se robaron miles de millones al Perú? Por lo tanto, tú también eres un ladrón y un corrupto. ¿Puedo decirlo eso? No lo digo. ¿Por qué? Cuando menos he pasado por la escuela, cuando menos he pasado por el colegio y algo más he pasado por la universidad. Y no me considero superior a nadie. Yo soy una persona que reconozco a todos mis semejantes como seres iguales. No porque uno, como he dicho, tiene algún conocimiento más, se va a creer superior al otro. No, señores. Esos complejos nos han hecho muchísimo daño durante 200 años de vida republicana. Aprendamos a ser honestos, a ser decentes. Cuando se hace una imputación de la comisión de un delito hay que mostrar la prueba.
Así como les estoy mostrando ahora la prueba de que esa señora miente 8, 10 veces, dice versiones distintas sobre un mismo hecho. Y que hayan fiscales que filtran esas declaraciones, no, por supuesto, las contradicciones, sino algo que dijo contra el presidente o contra tal o cual ministro para manifestar que el presidente o el ministro es un corrupto o para hacer otras calificaciones. ¿Cómo podemos seguir permitiendo que nuestro país se desarrolle en esas condiciones? Nos obligan a decirles la verdad. Y la magistrada que ha filtrado o que ha dejado filtrar esas versiones, solamente en la parte que podría perjudicar al presidente y no en la parte que esa persona que hace esas declaraciones es una persona farsante, esta magistrada, ¿cómo puede ser tal? ¿En dónde? ¿En qué país civilizado? Y yo, por supuesto, estoy aquí. Y le digo, si dejas filtrar esas versiones, filtra también las otras, para que la gente conozca si verdaderamente formas parte de una agrupación de administración de justicia decente, honesta, transparente, en base a los hechos y a las pruebas, o estás formando parte de una organización delictiva. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Y aquí estoy. Y lo repito. Yo no me corro. Aquí estoy. Lo que estoy diciendo es la verdad y lo emplazo para que salga a desmentirme. Tendría que destruir las pruebas sobre lo que estoy manifestando. Hay principios elementales que nos permiten vivir como gente civilizada. Y esa es la presunción de inocencia. Un sector, por supuesto, y especialmente de la prensa limeña, pero a todos ellos, a todos, fiscales, jueces, prensa, políticos, les digo, aprendamos a vivir decentemente. No hacer imputaciones fácilmente, no pretender tenerlo al presidente de la República haciendo declaraciones permanentemente ante los fiscales, por ejemplo, que ellos quieren. Ustedes se dan cuenta de lo que pierde el país cuando el presidente se va a perder horas en declaraciones. Que no dejan a conducir a nada porque no hay una sola prueba que lo hayan puesto frente a él y que acredite la comisión de un delito. El Perú se arruina. El Perú se perjudica. En esta lucha que tenemos nosotros contra el hambre, contra la corrupción, contra la falta de infraestructura y, en fin, todos los males que tenemos. Para eso hemos elegido presidente. Y si alguien quiere imputarle la comisión de un delito, exhiban la prueba. Eso es lo que tienen que hacer. El Perú necesita que el gobernante gobierne y gobierne en bien de todos los peruanos. Lo que les ha afectado a ellos es, en realidad, que diga que en el país no pueden existir monopolios, oligopolios, que perjudican a nuestra patria. No, señores. No sigamos permitiendo eso.
porque nos van a obligar a decir la verdad y a probar públicamente la verdad de esas organizaciones delictivas que con el pretexto de administrar justicia quieren arruinar al gobierno sin darse cuenta que están arruinando al Perú. Con relación, ya los ministros les han contestado a ustedes cómo es que se van a solucionar los problemas urgentes en nuestra localidad. Pero claro, hay algunas cositas que hay que completar. Hay problemas de titulación. Entonces tenemos que pedirle a nuestro Ministerio de Vivienda con relación a la titulación tenemos que pedirle Congresista Montoya, del video que ha solicitado su difusión ha culminado. Tiene usted la palabra. Por favor, encienda su micrófono. Como hemos podido apreciar del video, esa reunión no podía configurar un Consejo de Ministros descentralizado, pudiendo llegar a ser un cabildo abierto, una reunión partidaria u otro tipo de cónclave político, ya que como se aprecia al final de este fragmento, se escuchan reiterados vivas y elogios de los pobladores participantes, lo que no sucede en un Consejo de Ministros. El denunciado Aníbal Torres Vázquez deberá responder ante la justicia por la mala gestión realizada y por el dispendio de recursos del Estado que deberían devolverlo al Tesoro Público, mediante procesos indemnizatorios o reparaciones civiles que en su momento serán ordenadas por las autoridades competentes. Eso es todo, señora presidenta. Gracias, congresista Montoya. A continuación, ofrecemos la palabra al expresidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, en calidad de denunciado, para que exponga por el término de 15 minutos. Tiene la palabra el señor Torres. Perdón, señor Aníbal Torres Vázquez. Sí. Señora presidenta, señoras y señores congresistas, lo que acaba de mencionar el congresista Montoya se refiere a una ampliación de la denuncia sobre los consejos descentralizados. Esa ampliación de esa denuncia no se me ha notificado, no la conozco, no se me ha adjuntado los recaudos. Lo he manifestado por escrito. No puedo contestar a algo que no conozco en qué términos se ha hecho la ampliación. El congresista está manifestando allí que hemos realizado esos consejos descentralizados y lo hace aparecer como que si fueran de este gobierno. Muchísimos consejos de ministros descentralizados se han realizado por los gobiernos anteriores, los cuales he hecho de conocimiento también a esta subcomisión. El escrito que he presentado ha debido ser proveído y por lo menos no se me ha debido conceder el derecho de defensa, de manera que allí no se me está reconociendo el derecho de defensa, no me ha sido notificada con esa ampliación de la acusación formulada por el mencionado congresista. A mí me denunció en la denuncia 290 por mis expresiones el 10 de agosto del 2022 en el local del Palacio de Gobierno ante la concurrencia del público y de ronderos. Por eso se me denunció. Lo que acaba de mencionar el señor congresista, que me acusa el señor congresista Carlos Montoya Manrique, lo que acaba de mencionar,
debo preguntarle, ¿cuál palabra o cuáles expresiones que él está mencionando allí y que menciono yo en mi alocución en Tacna, está prohibido por la Constitución o está prohibido por la ley? ¿Acaso no es verdad que el presidente Pedro Castillo fue cercado permanentemente desde que ganó la elección? No se le reconoció su triunfo electoral alegando que había habido fraude. No obtuvieron éxito a nivel interno, perdiendo todas las acciones de nulidad que promovieron. Recurrieron a la OEA. También fracasaron. Finalmente, formaron una comisión parlamentaria para que investigue el supuesto fraude. Y por supuesto, no pudieron descubrir nada, porque fraude no existió. Desde el primer día en que el presidente Castillo se instaló en el Congreso, permanentemente este organismo trataba de la vacancia por permanente incapacidad moral. Lo insultaban en el Pleno del Congreso, en los medios, permanentemente, incluso en el Pleno con mentada de madre. El congresista Jorge Montoya, el 9 de marzo del 2022, en Exitosas Noticias, expresó que la vacancia de Terrones, Castillo Terrones, va a ser complicada. No va a ser como la de Martín Vizcarra, como la de Pedro Pablo Kuczynski, que anunció su renuncia. Esta vacancia va a tener su cuota de sangre posiblemente. Se aprecia de esta declaración que él buscaba vacar al presidente Castillo a cualquier precio. No importa si es matando a la gente. Y también está probado allí con las pruebas que he adjuntado que la congresista Moyano manifestó. Imagínense que con todos sus buses, todos sus transportes, se paren en el peaje y simplemente no pasen. Y se genera un caos vehicular y una protesta grandísima. Lo hago como propuesta. Dice, lo hago como propuesta. Ojalá que lo puedan tomar imaginándose que ustedes paralicen de esa manera, no como una marcha, sino con sus propios vehículos en los peajes, sin avanzar y empezando a tocar claxon. No sé, una cosa así, pero el transportista con su transporte debería estar parado en los peajes y originar un caos de la historia. Luego, la misma congresista Moyano expresa, y en la estrategia que tenemos, claro que la tenemos, la estrategia, no se cuenta, no se dice, y por supuesto que está dando resultados, y por supuesto que no estamos avanzando. Todo desde nuestra propia trinchera, nosotros desde el Congreso, ustedes en la calle, los juristas en las zonas del Poder Judicial y acusación y Tribunal Constitucional, los periodistas desde su espacio. Déjense de estar diciendo que no hay estrategia. Repetimos lo mismo que los demás. Por favor, si se llaman fujimoristas, si se creen fujimoristas, empiecen a analizar bien. Por supuesto que hemos ganado esto una batalla. Lo hemos llevado al hemiciclo. No. Lo hemos conducido a su abogado. Lo hemos hecho temblar. Se deduce clarísimamente de esta declaración que había un acuerdo entre por lo menos un sector del Congreso, un sector del sistema de justicia y la prensa para vacar a Castillo a toda costa. Don Jorge Montoya, repito, y debe tener en cuenta aquí,
la subcomisión, dijo pues, yo sí creo que la vacancia va a ser complicada. No va a ser como la de Martín Vizcarra, como la de Pedro Pablo Kuczynski, que renunció. Esa vacancia va a tener su cuota de sangre. El señor López Aliaga manifestó, cualquier política del gobierno no sabe Castillo dónde está parado. Muera el comunismo, muera Cerrón, muera Castillo. No puede pasar eso acá. El congresista Quiabra manifestó en el Pleno del Congreso, es irresponsable que el presidente y el premier estén convocando a grupos y que les digan que cierren el Congreso y que otros digan que podrían poner de rodillas a los golpistas. Eso es lamentable. Esta es una mentira muy grande, porque si dicen que yo he manifestado golpismo o que le he dicho a la población que hay que dar un golpe de Estado, que lo prueben, que presenten una grabación de mis actividades públicas o privadas en las cuales yo haya manifestado que se cierre el Congreso. Eso es absolutamente falso. La justicia, ya sea en la vía política o en la vía administrativa o en la vía judicial, se tiene que llevar a cabo con honestidad, con decencia, sobre la base de los hechos probados y sobre la base de la ley. Se dice que he violado la Constitución en sus artículos 38, 45 y 125, conforme al artículo 38 de la Constitución. Se honra al Perú y se protege los intereses nacionales, educando a la población para la defensa de sus derechos fundamentales, entre ellos el de movilizarse pacíficamente en defensa de la democracia, así como del respeto y defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico peruano. Exactamente, eso es lo que he hecho yo, hacer de conocimiento de la población sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a movilizarse pacíficamente sin causar daño a la propiedad pública, a la propiedad privada o a la integridad física o a la vida de las personas. Por disposición del artículo 45 de la Constitución, el poder emana del pueblo. Ninguna persona o autoridad puede arrogarse el ejercicio de ese poder originario. El poder delegado que tiene el Congreso y las otras autoridades debe ser ejercido con las limitaciones y responsabilidades previstas en la Constitución y en la ley. Siempre he defendido y defiendo el poder soberano del pueblo. Mis actos como ministro estaban orientados a satisfacer los intereses del pueblo y no solamente de una determinada élite. Por mandato del artículo 125, son atribuciones del Consejo de Ministros aprobar los proyectos de ley, los decretos legislativos, entre otras normas de competencia del Ejecutivo, deliberar sobre los asuntos de interés público, como los realizados en los consejos de ministros descentralizados, en las mesas de trabajo, entre otros. En mi actuación como ministro, no hay el menor indicio de haber infringido este artículo 125. Habría infringido esta norma, por ejemplo, si hubiese aprobado un proyecto de ley pretendiendo modificar la Constitución con una ley ordinaria. Eso sí sería violar la Constitución, y si hubiese hecho eso, sería un delincuente y tendrían que procesarme. Pero jamás ha podido ocurrir eso conmigo. También en este pleno, en el poco espacio que me toca, quiero dejar constancia que la Constitución Política del Perú establece: toda persona tiene derecho, inciso 4, a la libertad de información, expresión, opinión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen,
por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno, bajo la responsabilidad de la ley. ¿En qué norma jurídica del ordenamiento jurídico peruano se me ha privado de este derecho en mi calidad de ministro o de premier? El inciso 12 de este mismo artículo 2. A. Reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren previo aviso. Las que convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivo probado de seguridad y de sanidad pública. Los consejos descentralizados fueron anunciados con mucha anticipación y concurrieron diversos congresistas de la República, entre ellos algunos que se encuentran aquí presentes. El inciso 17 de este artículo 2 dice, a participar en forma individual, asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a la ley, los derechos de elección, remoción o revocación de autoridades, la iniciativa legislativa y de referéndum. ¿Qué norma jurídica me ha privado a mí de este derecho por el solo hecho de ser premier o de ser ministro en su oportunidad? Toda persona tiene derecho, inciso 19, a la identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todos los peruanos somos iguales, en base a que el denunciante no quiere hacer creer que yo estoy privado de estos derechos fundamentales. Que lo diga, ¿en base a qué? ¿En qué norma se basa? ¿En qué constitución? En la peruana no. El inciso 24, todo peruano tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley, tanto en un proceso político, administrativo o judicial. Todos los funcionarios y todos los peruanos estamos en el deber, en la obligación de actuar dentro del ordenamiento jurídico. No nos podemos salir del ordenamiento jurídico. A nadie se le puede condenar, no sancionar por el hecho de haber usado su libertad de expresión y haber colaborado con la cultura jurídica del país, indicándole a los peruanos cuáles son sus derechos fundamentales. El artículo 102 dice, son atribuciones del Congreso velar por el respeto de la Constitución y la ley, disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Los gobernantes y los gobernados nos tenemos que sujetar al marco constitucional y legal, pero los que ejercemos función pública tenemos una doble obligación, el de hacer respetar la Constitución y la ley y el de, por supuesto, respetar la Constitución y la ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por haber sido reconocida por el Perú constituye derecho interno, en el artículo 2 dice, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica, ¿no? Internacional del país o de otra jurisdicción de la cual depende la persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio sujeto a administración fiduciaria. Pues bien, yo podría seguir dando lectura a los dispositivos
pertinentes que me garantizan plenamente en el ejercicio de mi derecho. No he cometido ninguna falta al no educar a la población en sus derechos fundamentales, entre ellos hacerle de conocimiento que tienen derecho a movilizarse pacíficamente sin afectar la propiedad pública y privada. Con relación, repito, recalco, no a la ampliación de la denuncia sobre los consejos descentralizados, los consejos de ministros descentralizados, no he sido comunicado con esa ampliación ni con sus recaudos, por lo tanto, no puedo pronunciarme al respecto. Previamente, este organismo, esta subcomisión, tendría que notificarme para hacer los descargos correspondientes. En consecuencia, señora presidenta, no habiendo ninguna infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución, solicito el archivamiento de la denuncia constitucional 290 interpuesta en mi contra por el señor congresista Jorge Carlos Montoya Manrique. Gracias, señor Aníbal Torres. Solamente para hacerle la precisión respecto a la indicación de que la subcomisión no habría notificado el contenido de la denuncia primigenia y sus ampliatorias. La denuncia inicial presentada por el congresista Montoya se presenta el 16 de agosto del año 2022. Presenta una ampliación con fecha 2 de septiembre del 2022 y una segunda ampliación con fecha 11 de mayo del 2023. Al señor Aníbal Torres, todo el contenido de la denuncia inicial y las dos ampliaciones se le notifican el día 25 de septiembre del 2023 mediante una carta de fecha 25 de septiembre que ha sido recepcionada por el señor Rafael Sotelo Ojeda. El día 26 de septiembre del 2023, el señor tiene un DNI 44758887 y es notificada en la dirección que, bueno, por motivos de seguridad no lo voy a dar, pero es la dirección del DNI del señor Aníbal Torres Vázquez. Al parecer, creo que hay una equivocación cuando él ha escuchado el tema de las ampliaciones, pero todas las ampliaciones se le han sido notificadas y en mérito a ello, el señor Aníbal Torres presenta su descargo con fecha 2 de octubre del año 2023 y en ellas hace su descargo justamente con los puntos que tienen las ampliaciones. Entonces, creo yo, obedece a un tema de equivocación de parte del, en este caso, la parte denunciada, que es el señor Aníbal Torres Vázquez, pero sí dejo constancia que la subcomisión de acusaciones ha notificado la denuncia inicial con las dos ampliaciones. En mérito a ello, repito, el señor Aníbal Torres ha hecho su descargo en los puntos pues, que refiere la denuncia primigenia con las dos ampliaciones. Así es que era importante precisarlo, no se está afectando su derecho a la defensa, puesto que ha presentado sus descargos en atención a las denuncias mencionadas. Damos las gracias entonces a la participación del señor Aníbal Torres Vázquez. Si algún congresista desea formular alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. La palabra, presidenta. Congresista Moyano, tiene usted la palabra. Sí, presidenta, solamente para aclararle al señor Torres y a los ciudadanos que escuchan. Al señor Torres se le denuncia y se está siendo procesado acá en su calidad de expresidente del Consejo de Ministros. No era un ciudadano que podía ir a la libre por cualquier lugar. Se le está procesando por usar y desnaturalizar los consejos de ministros. También, señora presidenta, las sesiones del Consejo de Ministros están establecidas. ¿Para qué son? Tienen un marco. Tienen que aprobarse políticas públicas, proyectos de ley, decretos. Todo debe constar en actas. Y lo que aquí se ha visto es la desnaturalización de los consejos de ministros. Y entonces eso debemos aclarar. Nadie está cuestionando que un ciudadano puede tener libertad, por supuesto, de expresarse, pero en este caso estamos hablando explícitamente de esto. Por otro lado, con esto quiero preguntarle, señora presidenta, por su intermedio, al ex ministro,
por ejemplo, cuáles han sido, si él tiene alguna información o recuerda, cuáles fueron algunos acuerdos de políticas públicas que se haya tomado en alguno de los consejos descentralizados y si consta en actas, porque tiene que constar en actas. Por ejemplo, si es que hay alguna norma reglamentaria o reglamento que se haya aprobado en alguno de estos consejos de ministros, es necesario saberlo, señora presidenta, porque eso es parte de lo que se ha dicho, pero también hemos visto como en algunas sesiones de Consejo de Ministros se estaba haciendo uso, desnaturalizando, por supuesto, dando mensajes de índole político a los ciudadanos que convocaban. Entonces, señora presidenta, yo por eso le quiero hacer la pregunta, si recuerda algunas políticas públicas que se hayan aprobado, algún proyecto de ley que se haya aprobado en Consejo de Ministros, algún decreto que se haya tomado conocimiento, necesitamos tener esa información. Gracias, presidenta. Tiene la palabra señor Aníbal Torres para que dé respuesta. Por favor, su audio, encienda su audio porque no lo escuchamos. Sí, Ya, ahora ok. creo que sí. Sí, conforme. Muy bien, muy bien. Yo tendría que contestar a la congresista Moyano con una repregunta. Dígame qué ley me prohíbe hacerlos o me prohibía al presidente de la República, al que habla y a todos los ministros hacer los consejos descentralizados. Todo lo que no está prohibido por la ley es permitido. Eso está consagrado en el mismo artículo 2 de la Constitución. En esos consejos descentralizados se ha hecho participar al poder soberano, que se está diciendo que yo he transgredido. O sea, que he transgredido el artículo 125 de la Constitución. Absolutamente falso. Todos los peruanos han participado allí. Los grandes empresarios, los pequeños empresarios, como los agricultores, los pescadores, ¿no? Etcétera, etcétera, sin discriminación alguna. Y eso es lo que les ha dolido, por supuesto, a muchas personas, que el presidente de la República tenga una aceptación extraordinaria en todo el país, y todo el país prácticamente se peleaban porque se haga consejos descentralizados en sus respectivas regiones, en sus respectivas localidades. Se escuchaba las necesidades de la población y se atendían, por supuesto, las más urgentes. Así es como se ha trabajado. Y repito, han asistido muchos congresistas a estos consejos de ministros descentralizados, entre ellos algunos que forman parte de esta comisión. Si bien es cierto, en esos consejos descentralizados la población gritaba, cierren el Congreso, Asamblea Constituyente, pues ahora la población, después de un año de haber salido del Ministerio de la PCM, después de un año la población sigue gritando lo mismo, sigue exigiendo lo mismo, y no me pueden imputar de esos hechos. También el congresista denunciante ha dicho que yo soy responsable de las muertes producidas en diciembre, enero pasado, ¿no? Los responsables de esas muertes deberían estar en la cárcel, no deben estar libres, pero ahora públicamente se conoce que por una situación de complicidad entre la señora Dina y la fiscal de la Nación, no se han denunciado y no se han presentado las pruebas correspondientes. No se ha hecho eso. ¿No? Entonces, yo he actuado conforme a ley. Yo y el presidente Castillo hemos mantenido en orden al país. Hemos hecho crecer económicamente al país. No obstante, los insultos de parte del Congreso permanentemente y, por supuesto, los insultos de la prensa al presidente. Sin embargo, ahora,
nos calificaban de incapaces, de ineptos. Ahora, con el gobierno de los ineptos, de los incapaces, hemos llevado Señor a la ruina Aníbal moral, Torres, por favor, le voy a política pedir, del por país. favor. He dicho, señora presidenta, así no. Solamente le pido que guardemos el orden y el respeto. O sea, los calificativos están de más en este sentido. Y también le exhorto a que sea preciso con sus respuestas y que sean dirigidas precisamente sobre el tema sobre el cual pues, reposan las acusaciones hacia su persona. Gracias. Presidenta, ¿me da la palabra? Congresista Moyano tiene la palabra. Presidenta, gracias, presidenta. Bueno, el señor Torres tiene derecho a defenderse en la forma que él quiera, pero la verdad es que no me ha respondido. El artículo 125, le voy a leer cuáles son las atribuciones del Consejo de Ministros, sea descentralizado o no sea. Son atribuciones del Consejo de Ministros, aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia que dicte el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley. Deliberar sobre asuntos de interés público y las demás que le otorgan la Constitución y la ley. Mi pregunta ha sido concreta, señora presidenta, no me ha respondido, ahí lo dejo. Gracias, presidenta. Señor Aníbal Torres, le damos la palabra para que, si usted desea, responda con precisión la pregunta que ha formulado la congresista Moyano. Encienda su audio, por favor. Encienda su audio. Yo he respondido con precisión y correctamente. No he lanzado insultos, como la del señor congresista denunciante, que ha calificado al Ejecutivo que éramos una gavilla de delincuentes. Y sin embargo, no se le dijo nada. Con relación a la congresista Moyano, ¿no?, en sus intervenciones en los medios de comunicación, ha dado a entender que ella no respeta el Estado de Derecho, no respeta la democracia, que ella promueve la violencia, que ella promueve que se paralice el país. Que el Señor Aníbal Torres, por favor. Responda la pregunta. Hasta ahora no responde. Si no no responde, ya que no intervenga. Congresista Moyano, si me permite, ya le hemos dado la oportunidad en 2 ocasiones al señor Aníbal Torres para que dé respuesta. La congresista que ha formulado la pregunta no se encuentra satisfecha con ello. El señor Aníbal Torres indica que ya respondió. En ese sentido, si algún congresista más desea hacer alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Bueno, no habiendo más participaciones, señores congresistas, antes de suspender la presente audiencia, debo informar que se programará con anticipación la próxima fecha de audiencia previa notificación a las partes. Siendo las 19:48, suspendemos la audiencia. Perdón. Antes de dar concluida la presente audiencia, de conformidad con el numeral D5 del literal D del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la congresista delegada deberá presentar su informe final dentro de los 5 días hábiles siguientes de finalizada la presente audiencia. Finalmente, agradecemos al señor denunciante, al señor denunciado. Siendo las 19:49, damos por concluida la audiencia, por lo que se les solicita a quienes están participando en el caso virtual puedan abandonar la sesión en este momento. Damos las gracias a los participantes. Muy bien, entonces esta fue la presentación del ex premier. Rápidamente lo que ocurrió en la audiencia, donde se presentó el señor Aníbal Torres Vázquez. También estuvo el congresista Jorge Montoya, quien presentó esta denuncia, y también estuvo la congresista Marta Moyano. Muy bien, el señor Aníbal Torres se defendió acerca de las acusaciones en su contra de presuntas infracciones constitucionales a la Constitución Política del Perú en los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú.
Muy bien, básicamente ha mencionado el ex premier, ex presidente del Consejo de Ministros, que siempre lo que buscaba el Congreso era la vacancia de Pedro Castillo Terrones, es más, que insultaban a Pedro Castillo Terrones, además que también en el pleno del Congreso también hubo mentadas de madre al presidente en su momento, Pedro Castillo Terrones. Además también sacó a relucir unas declaraciones del señor Montoya, quien básicamente mencionó a un medio que la vacancia de Pedro Castillo va a tener su cuota de sangre posiblemente. Exactamente las palabras fueron estas. Ahora sí. Bien, entonces, estas son las palabras textuales. Según Montoya, se está citando: yo sí creo que la vacancia va a ser complicada. No va a ser como la de Martín Vizcarra, como la de Pedro Pablo Kuczynski, que renunció. Esta vacancia va a tener su cuota de sangre, posiblemente. Es lo que mencionó el señor Jorge Montoya, y que en ese caso ustedes mismos pueden corroborar buscando en internet, googleenlo, y sí es correcto lo que mencionó el señor Aníbal Torres. Esto también hay que tener en cuenta, que Aníbal Torres también tuvo una frase desafortunada con este tema de ríos de sangre, ¿no? Entonces, tanto el Congreso por parte del congresista Montoya y por parte del ex premier también mencionaron este tema de ríos de sangre, básicamente, ¿no? Y también mencionó acerca de la congresista Montoya, que con todos sus buses ella se paraba en los peajes para poder en ese caso estar tocando claxon, ¿no? Y perjudicando. Muy bien, escuchemos. 5 años. Paredes González, a favor. Muchas gracias, a favor. Muy bien, todavía siguen votando. Muy bien. Entonces, bien, esa fue la presentación entonces del ex premier Aníbal Torres Vázquez. Además también recordó que el Congreso básicamente mencionó que muera el comunismo, muera Castillo, en ese caso también Cerrón, ¿no? Y lo que él ha hecho una pregunta: ¿cuándo he manifestado que yo iba a cerrar el Congreso? Necesito pruebas, ¿no? Estas fueron las presentaciones. Ante ello, la congresista Marta Moyano manifestó que está siendo acusado básicamente porque tergiversó los consejos de ministros descentralizados que no se utilizaron para los hechos o para los fines que habían sido, o para los fines que son los consejos descentralizados básicamente. Bien, recordemos que por ejemplo los consejos de ministros se hacen todos los días lunes en el Palacio de Gobierno, liderada por la presidenta Dina Ercilia Boluarte en este caso. Bien, entonces